El silencio de un pueblito búlgaro a finales de enero dura exactamente lo que tardas en respirar hondo y arrepentirte, porque de pronto, desde la niebla, aparece un tipo de 2 metros cubierto de pieles húmedas, con una máscara que parece hecha con la pesadilla de una cabra y la imaginación torcida de un carnicero. Le cuelgan campanas gigantes de la cintura, como si alguien hubiera decidido convertir el cuerpo humano en un instrumento de tortura acústica. Da un paso, y el sonido te golpea el pecho. Otro paso, y la tierra vibra. Te mira, se acerca, y juro que por un segundo piensas, vale, esto es un ritual antiguo, místico, profundo, hasta que el demonio se gira y ves que lleva un palo decorado con algo que no debería tener decoración, algo muy orgulloso. Y entonces te llega el olor, sudor viejo, humo, piel curtida y un toque de alcohol casero que te limpia las fosas nasales, como si te estuvieran castigando por existir. Y ahí, justo ahí, se activa esa mezcla perfecta de sensaciones. Satisfacción. Porque sí, esto es exactamente el tipo de fiesta idiota que prometía el título. Interés, porque nadie se viste así por diversión, sin que haya un motivo raro, oscuro o ridículamente serio. Y una pizca de asco, porque tu cerebro te suplica que no te acerques, pero tus ojos no pueden apartarse. Bienvenido a Kukeri, el momento del año en el que Bulgaria decide que, para espantar el mal y el invierno, lo mejor es hacer el máximo ruido posible y parecer lo más monstruoso posible, como si el frío, al verlos, dijera, «No, no, no, yo me voy, esto ya es demasiado». Y lo más absurdo, lo más delicioso, es que esto no ocurre en un parque temático, no es una recreación para turistas, no es un show de Halloween, es real, es tradicional, es serio, y por eso da risa. Porque cuando algo es tan importante para tanta gente, y al mismo tiempo se ve tan digno de un concurso mundial de tonterías, se vuelve hipnótico. Imagina el calendario. Final de enero, inicio de febrero. El invierno todavía muerde, las noches son largas, la gente arrastra los pies, y en lugar de decir qué duro es esto, hay pueblos que dicen, perfecto, es el momento ideal para convertirnos en bestias con campanas. La idea oficial suena noble. Expulsar el mal, ahuyentar a los espíritus y despedir el invierno. La idea real, vista desde fuera, es: nos vamos a vestir como monstruos y vamos a reventarte los tímpanos por el bien de la comunidad. Y ahora viene el primer golpe de tensión. Si crees que esto es solo ponerse una máscara bonita, no. Aquí la máscara está diseñada para ser incomodísima, aparatosamente fea, y a veces directamente terrorífica. Ojos enormes, dientes exagerados, caras que mezclan animal, demonio y caricatura. Algunas están cubiertas de plumas, cuernos, pieles. Otras parecen un collage de cosas que nadie debería coser juntas en el mismo objeto. Pero lo que de verdad hace que Kukeri se sienta como una broma pesada, inventada por genios del caos, son las campanas. Campanas grandes, pesadas, de esas que, en otro contexto, colgarías de una vaca o de la puerta de una catedral. Aquí van atadas a la cintura, a la espalda, al pecho. Y cuando el grupo se mueve sincronizado, el sonido no es bonito, no es musical, es un ataque, un clan, 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 que te atraviesa como si alguien estuviera golpeando tu esqueleto desde dentro. Y no es casual. La lógica ancestral dice que el ruido asusta a los espíritus malos. Y honestamente, si yo fuera un espíritu malo, también me iría. No por miedo místico, sino porque nadie cobra suficiente para aguantar eso. Ahora, pongámoslo en escena como si tú estuvieras allí. Ves que el pueblo no empieza la fiesta con un anuncio. No hay una voz diciendo «¡Bienvenidos!». Simplemente, de repente, aparecen un grupo de figuras enormes, cubiertas de pieles y telas pesadas. Se mueven como si fueran una sola criatura con muchos pies. La gente los mira con respeto, y con esa sonrisa nerviosa que se pone alguien
cuando no sabe si está presenciando un ritual sagrado o un delito perfectamente aceptado por tradición, y entonces ves detalles. Manos que llevan palos adornados, máscaras con lenguas enormes y símbolos que no son sutiles. Nada sutil, porque sí, Kukeri no solo espanta el mal, también pide fertilidad, abundancia, buena cosecha, prosperidad, y para pedir fertilidad, algunos dijeron, ¿y si lo hacemos? ¿Explícito? Y otros dijeron, sí, mucho. Y así, en plena calle, entre nieve, humo y campanas, aparece el humor más primitivo del mundo, el que mezcla miedo, sexo y ridículo con cara seria. Lo más fascinante es cómo lo viven. No es vamos a hacer el tonto. No, se preparan como si fueran a una batalla. Un traje no se arma en 5 minutos. Hay familias y grupos que los arreglan, los heredan, los reparan. Se ajustan correas, se cosen partes, se pintan detalles. Y luego, cuando por fin se lo ponen, el cuerpo cambia. Porque con esas pieles encima, con esos cuernos, con esas campanas, ya no eres Iván, ni Petar, ni Georgie. Eres algo que camina raro, que suena, que domina el espacio. Algo que te mira, y no sabes si va a darte un abrazo o a saltarte encima para purificarte. Y aquí entra el primer gran ¿qué demonios? En muchos lugares, los Kukeri van casa por casa o recorren las calles como si estuvieran barriendo el mal. Y la gente los recibe, los deja pasar, les da comida, bebida, les ofrece hospitalidad, porque esa presencia monstruosa, en ese contexto, es una especie de bendición. O sea, en enero, con frío, tú estás tranquilo en tu casa, y de pronto llamas a la puerta, y lo que aparece es una criatura con cuernos, y campanas que hace temblar el suelo. Y tú, en vez de gritar, dices, «¡Ah, perfecto! Pasen». Eso, desde fuera, es exactamente el tipo de cosa que te hace pensar. Esto lo pudieron inventar solo idiotas. Pero también es el tipo de cosa que te hace pensar. Ok, ¿y si funciona? Porque hay una trampa mental genial aquí. Cuando el invierno es duro, cuando el año empieza lento y gris, el cerebro humano busca una ruptura, un sacudón, algo que marque. No estamos derrotados. Y Kukeri es eso. Pero al máximo, es la rebeldía colectiva hecha ruido, el pueblo se vuelve un escenario. No hay espectadores pasivos. Todos participan. Aunque sea mirando, los niños se esconden detrás de los adultos y se asoman, fascinados. Los mayores se ríen, pero con el respeto de quien sabe que, por muy ridículo que parezca, esto no se burla de nada. Se burla contra algo, contra el miedo, contra la escasez, contra el invierno. Y ahora, cuando ya estás metido en esta película, llega el detalle que sube la tensión. No es un solo monstruo, son muchos, y se mueven con intención, se agrupan, se separan, se cruzan, sus campanas crean oleadas de sonido. A ratos, el ruido parece un latido. A ratos, parece que el pueblo entero está dentro de una máquina, y tú empiezas a notar algo. Te afecta, te cambia el ánimo, te acelera, te pone alerta, es como si el ritual no fuera solo para los malos espíritus, también fuera para tu cuerpo, para tu sistema nervioso, para tus miedos modernos, porque en un mundo donde el miedo suele ser silencioso, un mensaje, una noticia, una preocupación, aquí el miedo es un bicho al que le tiras campanas a la cara, pero no todo es ruido. Hay comedia, y hay un tipo de comedia muy peligrosa, la que te hace reír, y justo después te deja incómodo. Por ejemplo, hay escenas en las que los Kukeri hacen gestos exagerados, actúan como animales, persiguen a alguien para asustarlo jugando. Todo muy jajaja. Hasta que recuerdas, ese tipo lleva una máscara con dientes enormes, pesa como una nevera con piernas, y su sonido podría despertar a un muerto. Y entonces tu risa cambia de sabor. Y aquí va el primer twist. En muchos rituales, la frontera entre monstruo y protector está hecha para confundirte. El Kuker parece una amenaza, pero su función es proteger. Parece el mal, pero se supone que lo expulsa.
Es como si el pueblo dijera, para vencer al miedo, vamos a vestirnos como el miedo. Y ese es el tipo de idea que suena profunda, hasta que ves las campanas rebotando en la cadera de un señor que parece un demonio de granja y piensas, esto es terapia de grupo, pero con cuernos. Y la tensión sigue subiendo, porque cuando un ritual se vuelve masivo, siempre aparece la pregunta, ¿hasta dónde llega? Porque si hoy te pones una máscara y haces ruido, mañana quizás haces más. ¿Hay fuego? ¿Hay sacrificios? ¿Hay sangre? ¿Hay algo que no me están contando? Y justo cuando tu mente empieza a crear escenarios inquietantes, aparece otro elemento. La comida, la bebida, el ambiente de feria, risas, música, mesas, platos. Es una fiesta. Pero bajo esa fiesta hay una capa más antigua, más cruda. La necesidad humana de creer que puede negociar con el caos. Tú ves a un cooker tambaleándose por el peso, alguien le acerca un vaso, se lo bebe como si fuera agua bendita, y el monstruo vuelve a la calle con más energía, y ahí te das cuenta de algo incómodo. Esto no es un espectáculo, es una descarga social, una excusa sagrada para hacer lo que el resto del año no puedes. Gritar, asustar, invadir el espacio, romper la monotonía, y eso puede ser precioso. O puede ser un poquito siniestro, dependiendo de cómo lo mires. Porque mientras tú estás ahí con cara de ¿qué estoy viendo? En el centro del ritual hay una idea brutalmente simple. El invierno no se va solo. Hay que echarlo. Como si el frío tuviera oídos. Como si la mala suerte tuviera miedo de las campanas. Como si el mundo funcionara mejor cuando un grupo de personas se pone pieles, cuernos y máscaras imposibles y decide hacer tanto ruido que hasta el destino dice, ok, ya entendí. Y ahora que ya sentiste el golpe del sonido, el olor del humo, la mezcla de risa y rechazo, estás listo para la parte donde esto deja de ser gente con disfraces y se convierte en algo mucho más extraño. Una coreografía de caos, personajes específicos y momentos que parecen inventados por alguien que perdió una apuesta con la realidad. Porque todavía no te he contado lo más raro. ¿Qué hacen exactamente? ¿Por qué algunos personajes aparecen como si fueran de una boda, poseída, y el tipo de escenas que ocurren en plena calle con todo el mundo mirando como si fuera lo más normal del mundo? El ruido no baja, no se acostumbra, tu cuerpo intenta normalizarlo, pero las campanas tienen un talento especial para recordarte que estás vivo a golpes, como si cada clan fuera un bofetón ceremonial. Y justo cuando crees que ya viste lo peor, máscaras horribles, pieles, cuernos, el olor a humo y sudor, el pueblo decide subir el volumen de la locura con una pregunta implícita. ¿Y si además de parecer demonios, actuamos una obra de teatro? Pero no cualquier obra. No una comedia fina, no un drama elegante. No, una obra antigua, absurda y tan directa que te hace mirar a los lados como si alguien fuese a regañarte por presenciarla. Porque de pronto aparecen personajes, no gente disfrazada. Personajes con roles tan específicos que parecen escritos por un guionista que odia la sutileza. El líder, los monstruos, los guardianes, los bromistas, y en algunos pueblos, la escena más surrealista del invierno europeo. Una boda falsa, en plena calle, con monstruos como invitados. Sí, una boda. Imagina esto. Nieve vieja en los bordes del camino, humo saliendo de chimeneas, abrigos, bufandas. Y en el centro del pueblo, un novio, con cara de demonio animal, acompañado por familiares que suenan como una manada de campanas vivientes. La novia puede ir vestida de blanco, o puede ir caricaturizada de forma grotesca, exagerada, ridícula, como si la idea no fuera celebrar el amor, sino reírse del destino hasta que el destino se canse y se vaya. Y aquí llega el primer latigazo emocional. La gente no lo mira como un chiste cualquiera. Se ríen, sí, pero también lo tratan como algo serio.
Hay un respeto raro en el aire, una tensión de esto se hace así porque siempre se hizo así. Y tú piensas, ¿qué clase de ritual es este? El ritual es simple y brutal. Fertilidad. Fertilidad del campo, de los animales, de las familias, del año que empieza. Por eso hay símbolos que son, digamos, anatómicamente optimistas. Por eso hay gestos exagerados, bromas obscenas, insinuaciones sin freno. Es como si el pueblo, durante unas horas, dijera, las reglas normales se congelan, hoy manda el instinto. Y ahí entiendes por qué a la vez fascina y da repelús, porque si miras demasiado rato, te das cuenta de algo incómodo. Hay una parte de nosotros que entiende esto, que se ríe por reflejo, que se siente raro, pero no puede apartar la vista. Los Kukeri entran en la plaza como un ejército de pesadillas artesanales. Algunos dan saltos para hacer sonar las campanas en ráfagas, otros avanzan despacio, marcando el ritmo como si estuvieran arando el aire. Y entonces sucede algo que, sin aviso, te cambia la percepción. El ruido empieza a sincronizarse con el movimiento de todos. No es caos, es un caos con coreografía. Y la gente lo sabe. Los viejos asienten como quien reconoce una fórmula. Los niños miran con ojos gigantes. Los turistas, si los hay, se quedan con esa sonrisa de «esto no puede ser real», que se rompe en cuanto un monstruo se acerca demasiado. Y el sonido te golpea el pecho. Pero lo más raro es que, entre esos monstruos, aparece alguien con una autoridad distinta, no por su máscara, sino por cómo se mueven los demás a su alrededor. Es el tipo de liderazgo que no se grita, se obedece, el líder hace un gesto, y de repente el grupo se abre, como si el monstruo colectivo se partiera en dos mitades para dejar pasar algo, y aparece la escena que convierte la fiesta en una película, una pareja al centro, una especie de cortejo, alguien hace de sacerdote o de oficiante, con una seriedad tan solemne que da risa y miedo a la vez. Y entonces empiezan los actos simbólicos, pasos, vueltas, gestos rituales. En algunos lugares incluso aparece un arado o herramientas, como si fueran a trabajar la tierra en medio del pueblo. Es teatro agrícola. Te lo digo así porque no hay otra forma, y en ese momento el aire se llena de algo más que ruido. Se llena de intención. El ritual deja de ser «mira qué trajes» y se vuelve «mira lo que creen». Y es aquí donde la estupidez aparente se vuelve peligrosa, porque tiene poder, no poder mágico, necesariamente, poder humano, poder social, porque cuando un pueblo entero se reúne a hacer lo mismo, a la vez, con un objetivo, aunque el objetivo sea asustar al invierno con campanas, ocurre algo real, se alinean, se sienten uno, se reconocen, y tú, que venías a reírte de los idiotas que inventaron esto, notas el primer pinchazo de humildad. Tal vez no eran idiotas, tal vez eran desesperados ingeniosos, o tal vez eran idiotas igual, pero idiotas con buen instinto para sobrevivir al gris. Y justo cuando te estás ablandando, el ritual te recuerda que no vino a ser bonito, porque algunos Kukeri hacen algo que parece sacado de un manual de pesadillas. Se acercan a la gente, invaden su espacio, sacuden las campanas a un palmo de tu cara. No es violencia, pero es un dominio absoluto del ambiente. Ellos mandan. Tú reaccionas. Y aquí viene el twist desagradable que te revuelve el estómago. No solo te asustan por diversión o por tradición, te asustan como parte de una limpieza. Te marcan con el susto. Como si el miedo fuera un desinfectante. Y en un mundo moderno donde todo se intenta controlar con normas, señales, distancia personal y sonrisas correctas, esto se siente como un secuestro emocional consentido por la comunidad. Es raro, es incómodo, es magnético. Entonces ocurre otra cosa. El fuego no siempre es un fuego gigante, pero el fuego aparece como idea, como olor, como promesa, antorchas, brasas, humo espeso. El invierno se combate con calor y con espectáculo. Ves caras iluminadas por una luz naranja sucia, y las máscaras se vuelven aún más monstruosas. Sombras duras, ojos falsos brillando,
dientes enormes proyectando siluetas, y el ruido de las campanas, combinado con el fuego, hace que todo parezca una invocación, un conjuro a puñetazos. Aquí es donde se sienten los siglos, no porque sea antiguo, en un sentido de museo, sino porque parece diseñado para una mente que vivía con miedo constante, miedo a que la cosecha falle, miedo a que el ganado enferme, miedo a que el invierno dure demasiado, miedo a lo invisible. Y esos miedos no han desaparecido, solo cambiaron de ropa. De pronto, entre el grupo, aparece alguien con una máscara todavía más grotesca, una especie de demonio superior. Lo distingues por el tamaño, por los cuernos, por la manera en que los demás lo rodean como si fuera un imán. Y ese personaje hace lo que tú no esperabas. No ataca, no corre, baila, pero no una danza bonita. Una danza pesada, brutal, como si estuviera aplastando algo bajo sus pies. Cada salto hace explotar el sonido, cada giro suelta una ola de campanazos, y la multitud responde con risas y gritos, como si el pueblo estuviera alimentando al monstruo. Y ahí te preguntas, ¿quién es ese? Porque claro, eso también es parte del juego. Bajo las máscaras hay gente. Puede ser el panadero, el mecánico, el vecino que te saluda tranquilo el resto del año. Pero aquí, bajo pieles y campanas, se convierte en otra cosa. Y entonces, como si el ritual quisiera darte otro bofetón de sorpresa, te enteras. Porque lo ves en gestos, en miradas, en la forma, en que se mueven, de que no cualquiera puede ponerse ese traje. No es me apunto y ya. Hay preparación, disciplina, pertenencia, hay orgullo, hay incluso rivalidad. Y aquí aparece un giro de guión que hace que todo encaje de manera inquietante. Esto también es competencia. Competencia por la máscara más impresionante, por el grupo más sincronizado, por el ritmo más potente, por el impacto más brutal, como si la comunidad, además de expulsar el mal, estuviera jugando a decir, mira lo que somos capaces de construir con nuestras manos. Mira lo que somos capaces de aguantar con nuestros cuerpos. Porque sí, aguantar. Esas campanas pesan, esos trajes agotan, esas máscaras sofocan. El sudor no es un detalle, es parte del precio. Cada paso es resistencia, cada salto es una declaración. Estoy aquí y no me rompo. Y entonces entiendes una cosa que no te hace sentir más cómodo, pero sí más atrapado. El ritual es violento, pero de una forma socialmente aceptada. Violento para los sentidos, para el cuerpo, para el espacio, para el pudor. Es un golpe colectivo contra la fragilidad del invierno. Y en medio de esa violencia sensorial, aparecen escenas que parecen pequeñas bromas, pero que tienen filo, como cuando un cooker se acerca a alguien y hace sonar las campanas justo al lado de su oído. La persona se ríe, pero se sobresalta, y el cooker se va, y todos ríen. ¿Pero qué risa es esa? Es una risa que dice, estamos vivos, y podemos asustarnos sin morir. Es como un ensayo de resiliencia, con pieles y cuernos. Y ahora, para que no creas que esto se queda en bailes y ruido, el ritual decide convertirse en una especie de carnaval de lo grotesco. Aparecen personajes que representan el desorden, la burla, lo indecente, los que rompen la solemnidad con actos exagerados, provocadores, que hacen que parte del público se carcajee y otra parte haga esa mueca de por favor basta. Y aquí es donde el asco vuelve con fuerza, porque el humor de fertilidad no es elegante. Es corporal, sudoroso, explícito, a veces tosco como una piedra. Te lo ponen delante sin pedir permiso, y tú, como espectador moderno, te encuentras en una contradicción deliciosa. Quieres mirar porque es auténtico, pero también quieres apartar la vista porque se siente demasiado cercano, demasiado humano, demasiado sin filtro. Y la fiesta lo sabe. La fiesta vive de esa contradicción. Luego viene el instante en que la tensión se vuelve casi cinematográfica. El grupo se reúne para un momento central. No hay un narrador anunciándolo. Simplemente sientes que algo va a pasar, porque el ritmo cambia, porque los kukeris se alinean,
porque el líder vuelve a levantar la mano y el aire se vuelve más denso. Las campanas empiezan a sonar de manera más pareja. Como un tambor gigante, la gente se calla un poco. El humo pasa frente a las máscaras. Los ojos falsos parecen mirarte de verdad. Y de pronto lo entiendes sin que nadie te lo explique. Esto no va de asustarte a ti, va de asustar a algo que no se ve, y para lograrlo, están dispuestos a volverse, por unas horas, lo más feo, ruidoso y brutal posible. Es una idea preciosa, inventada por idiotas, o por genios, o por idiotas geniales. Pero aquí llega el último giro de esta parte, el que te deja con la boca medio abierta. Cuando el ritual alcanza su punto más alto, cuando el ruido parece que podría abrir una grieta en el cielo, tú ves algo pequeñito y tierno, totalmente fuera de lugar. Un niño, con una mini máscara, con una campanita, con una versión diminuta del traje, y el niño no tiene miedo. Está orgulloso, y ahí te cae el peso real de esto. No es una excentricidad aislada, es una cadena. Un idioma cultural que se hereda, una forma de decir pertenezco, sin palabras. Y de pronto el asco, la risa y el interés se mezclan con otra cosa. Una sensación rara, casi triste, de esto va a seguir cuando yo me vaya. Pero no te emociones demasiado, porque Kukeri no termina con una imagen dulce. Kukeri, fiel a su naturaleza, todavía guarda cosas más oscuras, más intensas y más absurdas. Porque lo que viene después no es solo el ritual en el pueblo, es cuando todo esto se concentra, se amplifica y se convierte en un monstruo aún mayor. Encuentros gigantes, exhibiciones, grupos que llegan de distintos lugares y una escalada de máscaras que parece una carrera armamentística del horror artesanal. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. Cuando la tradición se vuelve espectáculo, cuando el orgullo se vuelve rivalidad, y Toynbee, cuando ahuyentar el mal empieza a parecerse demasiado, a ver quién asusta más. La cosa cambia cuando descubres que, en algunos lugares, Kukeri no es una fiesta del pueblo, es un imán. Primero te lo cuentan con esa naturalidad peligrosa con la que la gente describe lo imposible. Hoy vienen grupos de otros pueblos, como si estuvieran diciendo, hoy hay mercado. Y entonces lo ves. Llegan furgonetas, coches, tractores, autobuses pequeños, se abren puertas y empiezan a bajar. Criaturas, no personas. Criaturas envueltas en pieles, con cuernos más largos, máscaras más trabajadas, campanas más grandes. Cada grupo trae su propia estética, como si fueran tribus de un universo paralelo que se cruzan una vez al año para decidir quién ha creado el monstruo más convincente. El aire cambia. Ya no es solo tradición. Ahora huele a competición, porque cuando juntas a varios grupos, sucede lo inevitable. Se miran, se miden, se juzgan sin palabras, y no necesitas entender búlgaro para captar el mensaje. Los nuestros suenan más fuerte. Los nuestros dan más miedo. Los nuestros son los de verdad. Y aquí empieza el tramo más raro de todos, el que te mete una astilla bajo la piel. Cuando una tradición que nace para espantar el mal se convierte también en una especie de exhibición, un desfile, una lucha por prestigio. A ti te parece divertidísimo durante los primeros 5 minutos, hasta que te das cuenta de lo que significa de verdad. Hay gente que pasa meses preparando esto, y cuando digo meses, no hablo de buscar un disfraz, hablo de construir una identidad, porque las máscaras no se hacen para que queden bonitas, se hacen para que te miren y tu cuerpo reaccione antes que tu mente. Un microsegundo de alarma, un ¿qué demonios es eso? Un paso atrás. Hay máscaras con dientes tallados como si fueran armas, con ojos enormes pintados de manera que parecen seguirte, con cuernos que no son decoración, son declaración de guerra al sentido común. Y en cuanto los ves juntos, te golpea una idea. Esto no es una fiesta, es una cumbre del horror artesanal. Los grupos entran por turnos, a veces con música, a veces solo con campanas, a veces con un ritmo tan preciso que el suelo parece marcado por un metrónomo invisible. Y el público,
que antes decía, ¡qué gracioso!, ahora dice, ¡mira ese! ¡Mira aquel! ¿Viste el tamaño de esas campanas? Como si estuvieran evaluando coches deportivos, pero en versión demonio de granja, y de pronto te das cuenta de la ironía brutal. Este ritual se supone que espanta el mal, pero a ratos parece que el objetivo es espantar al otro grupo, no por odio, sino por orgullo, por ese hambre humana de destacar. Ahí es donde piensas otra vez. Esto lo pudieron inventar solo idiotas, pero idiotas con una capacidad artística y una resistencia física que te calla la boca. Porque claro, tú los ves moverse y piensas, ¡qué show!, hasta que te acercas lo suficiente como para notar los detalles que no se ven en vídeos editados. La respiración pesada dentro de 1950, la máscara, el vapor que se queda atrapado, el sudor empapando la piel, las marcas rojas donde las correas muerden. Las campanas no son ligeras. Hay quienes cargan kilos y kilos golpeándoles la cadera y la espalda con cada salto, y aún así bailan, saltan, aguantan, y aquí viene el primer giro incómodo de esta parte. No todo el mundo puede aguantarlo. Hay cuerpos que se rompen. No lo dicen con drama. No hacen discursos. Pero lo notas. Algunos caminan con cuidado, con la rodilla rígida, como si el traje fuera una armadura que les está cobrando factura. Otros se paran a respirar, y por un segundo ves el interior. Ojos humanos, cansados, brillantes, concentrados, y enseguida vuelven a ser monstruo. Es una transformación física, sí, pero también mental, porque hay algo que pasa cuando te tapas la cara. Te permites cosas, te vuelves más grande, más ruidoso, más atrevido, más libre. Y esa libertad tiene dos caras, la bonita y la peligrosa. La bonita es que el pueblo explota de vida. La peligrosa es que el caos, cuando se celebra demasiado, se confunde con permiso, y ahí aparece uno de los momentos más extraños de Kukeri. Cuando el público deja de ser público. Al principio, la gente mira desde los lados, luego se acerca, luego se mete entre los grupos, luego empieza el juego. Alguien provoca, un cooker responde con un susto, el público se ríe, otro se anima, y de pronto tienes un remolino de pieles, máscaras, campanas y humanos sin disfraz que están a medio paso de convertirlo todo en una estampida de carcajadas y adrenalina. Y si te preguntas, ¿pero esto no se descontrola? Te diré lo más inquietante. A veces, el control no está en reglas escritas. Está en códigos invisibles, en la mirada del líder, en el gesto que dice «basta», en la experiencia de quienes saben hasta dónde apretar sin romper. Pero cuando hay competición, cuando hay alcohol, cuando hay cientos de personas, ese borde se vuelve fino, y eso le da a la fiesta una tensión que no se puede fingir. De pronto ves un cooker acercarse a un chaval que está grabando con el móvil. El cooker se inclina, hace sonar las campanas a pocos centímetros de su cara. El chaval se ríe, pero su risa sale tarde. Primero sale el susto, y entonces lo entiendes. Esto funciona porque te obliga a sentir algo real. En pleno invierno, en un mundo de pantallas, te plantan un monstruo físico, con olor, peso y sonido. No puedes scrollear para evitarlo. No puedes mute. No hay botón de salida. Es un golpe directo al sistema nervioso. Y eso, por muy absurdo que sea, tiene una eficacia brutal. Ahora bien, si crees que lo más extraño es el desfile, espera a ver lo que pasa cuando cae la tarde y se abre el taller a tu imaginación, porque detrás del ritual hay otra historia. La fabricación. Las máscaras no salen de una tienda. Algunas se heredan, otras se rehacen, otras nacen como un secreto familiar. A veces se guardan como tesoros, a veces se reparan como si fueran reliquias. Hay manos que saben coser piel, tallar madera, pintar ojos que miran. Y no es arte para colgar en un museo, es arte para sudar dentro, para golpear, para resistir el caos de la calle. Y aquí llega el segundo giro, el que te deja con ese sabor raro de «esto es demasiado real». En ciertas máscaras, la frontera entre lo simbólico y lo animal es incómoda. Piel de verdad,
cuernos de verdad, materiales que vienen de vidas que existieron. Eso le da una presencia brutal, una densidad, una honestidad desagradable. No es disfraz, es un recordatorio de que esta tradición nació en un mundo donde la gente vivía pegada a los animales, al barro, al hambre, a la sangre, de la matanza a la supervivencia sin filtros. Y tú, con tu chaqueta moderna y tu café, te sientes como un visitante frágil en un lugar donde la cultura todavía huele a humo. Y entonces llega un twist que te rompe la idea romántica. No todo el mundo está cómodo con cómo evoluciona esto, porque cuando una tradición se vuelve famosa, llega el foco, llegan cámaras, llegan turistas, llegan festivales grandes, y con eso llega la tentación de hacerlo más espectacular, más grande, más extremo, más vendible. Algunos se adaptan y lo disfrutan, otros lo miran con una irritación silenciosa, como si dijeran, esto no era para entretenerte, esto era para nosotros. Y esa tensión se siente en el ambiente como una cuerda tensa. El mismo ritual puede verse como patrimonio, o como show, como orgullo, o como circo, como magia, o como marketing. Y tú estás en medio, sin poder elegir un bando, porque lo estás disfrutando. Sí, pero también notas que hay algo delicado que se puede romper. En el centro de una plaza, dos grupos se cruzan. Uno tiene máscaras tradicionales, quizás más rústicas, pero con una fuerza brutal. El otro tiene diseños más elaborados, casi teatrales, con detalles finísimos, plumas, colores, formas. El público se vuelve juez sin pedirlo, y en esa mirada colectiva hay hambre. Sorpréndeme. Y cuando le pides sorpresa a una tradición, la empujas al borde. Ahí es donde la fiesta se vuelve todavía más idiota. Porque, ¿qué haces para sorprender cuando ya eres un demonio con campanas? Exacto. Te vuelves más monstruo, más ruidoso, más extremo. Y ahora, como una película que se oscurece sin avisar, la noche empieza a caer, y el humo se vuelve más denso. Las luces amarillas de la calle se mezclan con antorchas, las máscaras se vuelven más siniestras, los ojos pintados brillan, los cuernos se recortan contra el cielo, y el sonido de las campanas, de noche, es distinto. De día es agresivo, de noche es primitivo, como si estuvieras oyendo un idioma antiguo que no necesita traducción. Y aquí aparece la sensación más rara de toda la experiencia. Por un momento, dejas de pensar en idiotas y piensas en miedo, no miedo a ellos, necesariamente. Miedo a lo que representan, a lo invisible, a la mala suerte, al invierno que no perdona, al año que puede salir mal. En un mundo moderno, fingimos que eso no existe, pero nuestro cuerpo todavía lo siente, y estos rituales lo nombran a gritos. Entonces, pasa algo que no esperabas. Te das cuenta de que el mal al que intentan expulsar no siempre es un demonio abstracto. A veces el mal es la envidia, el resentimiento, la tristeza, el cansancio, la sensación de estar atrapado en meses fríos y oscuros. Y por eso el ruido funciona. Porque el ruido es una forma de decir, no me voy a quedar quieto. En ese punto, ves a alguien, quizá un cooker joven, tropezar por el peso de las campanas. Otro lo agarra por el hombro. Se enderezan. Siguen. La máscara no se cae. La coreografía continúa. Y tú entiendes algo. Esto no es un show individual. Es colectivo. Es, si uno cae, lo levantamos. Y justo cuando tu mente empieza a ponerse sentimental, peligrosísimo, Kukeri te lanza un balde de realidad grotesca en la cara. Vuelve el humor obsceno, vuelve el gesto exagerado, vuelve la provocación, vuelve ese ja que se te queda atravesado porque no sabes si reír o mirar al suelo. Es como si la tradición te dijera, no te pongas cómodo, esto no es para que te sientas bien, esto es para que sientas. Y ahí viene el tercer twist de esta parte, el que te deja listo para el final. La máscara no solo oculta, también revela, porque a medida que avanza la noche, empiezas a notar quién es quién sin ver la cara. Por cómo caminan, por cómo se mueven, por cómo usan el espacio. Hay quienes se vuelven protectores,
casi guardianes del orden. Hay quienes se vuelven bromistas peligrosos, empujando el límite. Hay quienes se vuelven artistas, buscando el ritmo perfecto. Y hay quienes se transforman en algo que parece demasiado real. Entonces te preguntas, ¿qué pasa cuando termina? ¿Qué pasa cuando se apagan las antorchas? Cuando las campanas se callan, cuando el monstruo se queda sin escenario. ¿Vuelve la persona normal sin más? ¿O algo se queda pegado? Y esa pregunta no es filosófica, es visceral, porque tú lo has sentido. La fiesta te ha cambiado el pulso, el ánimo, la respiración. Si a ti te afecta en una tarde, imagina lo que hace en alguien que lo vive desde niño, que lo carga sobre su cuerpo, que lo hereda como identidad. Y ahora el ambiente se prepara para un último empujón. No lo anuncian, pero se nota. La gente se agrupa, los grupos se alinean, el líder vuelve a marcar el ritmo, las campanas suenan como un solo animal enorme, el humo se arremolina, la noche cierra el espacio y tú te das cuenta de que el verdadero clímax no es el desfile. Es lo que viene después, cuando el ritual necesita cerrar el círculo. Porque expulsar el mal no es solo hacer ruido, es declarar victoria, es dejar una marca, es terminar con una escena tan potente que, si el invierno tuviera ojos, parpadearía. Y ahí, justo ahí, empieza a insinuarse el final. El momento en el que los monstruos se enfrentan a lo que han creado. Y el pueblo decide si esta tradición sigue siendo un exorcismo o si ya se convirtió en un espejo. El clímax no llega con un anuncio, llega como llegan las cosas que de verdad importan en un pueblo. Con un cambio en el aire, la gente deja de moverse tanto, los murmullos se apagan un poco, alguien suelta una risa corta, nerviosa, como si el cuerpo estuviera intentando expulsar tensión antes de que lo golpeen las campanas otra vez. Y entonces, desde el borde, vuelven a entrar. Pero ahora no parecen un grupo, parecen una fuerza. Las máscaras brillan con la luz sucia de las farolas y del fuego. Los cuernos se recortan como garras contra el cielo negro. ¿Y las campanas? Las campanas suenan como si estuvieran llamando a algo. No a alguien, a algo. Lo que pasa en este tramo final de Kukeri no es solo seguir bailando. Es un cierre ritual, una especie de sentencia pronunciada con metal y movimiento. El invierno se tiene que ir. El mal se tiene que ir. La mala suerte tiene que irse. Aunque sea a empujones, y si te preguntas, ¿pero cómo se expulsa algo invisible? La tradición responde con la lógica más simple, más humana y más idiota del mundo, haciendo una escena tan intensa que hasta lo invisible se sienta observado. Los Kukeri se alinean, no como soldados modernos, sino como bestias organizadas, y entonces hacen algo que, visto desde fuera, parece una locura coreografiada. Saltos pesados, giros, golpes de pie, movimientos en bloque para que el sonido suba en oleadas. Es como si el pueblo estuviera tocando un instrumento gigante con cuerpos humanos. Y tú, en medio, no lo escuchas solo con las orejas. Lo sientes en las costillas. Ahora viene el giro más extraño del final. Por un momento, dejas de pensar que esto es ridículo, y te das cuenta de que es hipnótico, porque el cerebro ama los ritmos, el cuerpo ama la repetición, y cuando cientos de kilos de campanas entran en sincronía, te arrastran, tu respiración se ajusta, tu atención se clava, tu mente se calla, no te queda espacio para «qué idiotas», solo queda «qué demonios está pasando». Y ahí es donde el ritual te gana. En algunos pueblos, el cierre incluye una escena que parece teatral, pero tiene un filo real. Se representa un conflicto, un caos, una muerte simbólica o un tropiezo ritual, para que después el orden vuelva. No es literal, no es un sacrificio, pero el símbolo tiene dientes. La comunidad actúa el desastre para sentir el alivio de vencerlo. Y aquí está el twist psicológico. La fiesta no espanta al mal. Lo domestica, lo pone en escena, lo nombra, lo vuelve algo que se puede pisar, burlar, golpear con campanas, porque el mal más peligroso no es el demonio con cuernos, es el que no puedes ver, el que te come por dentro, el que te deja quieto en enero,
sin ganas de nada. Y Kukeri, por grotesco que sea, te obliga a moverte. Pero por supuesto, esta tradición no te deja ir con una lección bonita, y ya. Sería demasiado limpio, demasiado moderno. Kukeri quiere que te vayas con una sensación ambigua, con la cabeza llena de imágenes raras y con una pregunta pegada al paladar. Y esa pregunta llega cuando el ritual empieza a apagarse y tú por fin notas lo que antes ignorabas por el ruido: la fragilidad. Porque cuando se acerca el final, los monstruos se cansan. Ves a uno apoyarse un segundo en el bastón, otro levanta la máscara apenas, solo lo suficiente para tomar aire como una persona, no como una criatura. Alguien ajusta una correa. Un chico joven se ríe y se le oye la voz humana por debajo del personaje. Una risa normal. Y de repente, como si te hubieran quitado un filtro, lo ves. El monstruo es un cuerpo agotado, sudoroso, orgulloso. Y entonces ocurre el último giro, el más silencioso. Empieza el desmontaje. No un desmontaje físico inmediato, a veces tardan, sino mental. La energía del ritual se va retirando. Como la marea, la gente vuelve a hablar con voz normal. Vuelven los «¿Viste a ese?» y los «¡Qué bestia!». Vuelven los móviles, las fotos, los chistes. Y tú te das cuenta de que el monstruo ya está empezando a convertirse en historia. Y aquí es donde la tradición te mete el diente final. Cuando algo así se vuelve historia, se vuelve poder. Porque al día siguiente, el pueblo no se acuerda de qué fea estaba esa máscara. Se acuerda de cómo sonó, de cómo tembló la plaza, de cómo el niño se puso su campanita con orgullo, de cómo aguantaron. Y eso se convierte en un pegamento invisible. Un «somos esto», un «lo hacemos porque somos nosotros». Ahora, si esto fuese un cuento redondo, terminaría con un amanecer bonito y alguien diciendo «y entonces el invierno se fue». Pero Kukeri no es un cuento para dormir, es un ritual para despertarte. El invierno no se va de golpe, el frío no se rinde con una coreografía. ¿Y el mal? El mal siempre encuentra nuevas formas de colarse. Por eso, en el fondo, esto se repite cada año, porque la victoria no es definitiva, es temporal, es una tregua, un por ahora, y tú, cuando sales de la plaza y el sonido se queda atrás como un zumbido en la memoria, sientes una cosa muy rara, una mezcla de alivio y vacío, como cuando termina un concierto brutal o una tormenta. Tu cuerpo dice, por fin, pero tu mente dice, ¿qué fue eso? Y ahí aparece el remate que te deja con esa sonrisa incómoda. Quizá Kukeri funcione exactamente por lo idiota que es. Porque si tú quisieras inventar una manera de sobrevivir al invierno sin volverte loco, ¿qué harías? ¿Un sermón? ¿Una charla? ¿Un post motivacional? No. Eso no mueve la sangre. Eso no hace comunidad. Eso no te pone el corazón en la garganta. Los Kukeri hacen algo más primitivo. Convierten el miedo en un monstruo. Lo visten con pieles. Lo cuelgan de campanas. Lo obligan a bailar y se ríen en su cara. Y sí, desde fuera se ve como la idea más absurda del planeta. Para espantar el mal, hagamos tanto ruido que no se pueda pensar. Para despedir el invierno, vistámonos como una pesadilla de granja. Para pedir fertilidad, seamos lo más explícitos posible con cero vergüenza. Una genialidad, inventada por idiotas, o una idiotez, ejecutada con genialidad. Y ahora el último twist, el que te llevas contigo como una piedrita en el zapato. Si tú estuvieras en ese pueblo, si enero te hubiera mordido duro, si el año anterior hubiese sido cruel, ¿de verdad te reirías tanto? ¿O te pondrías una máscara? Porque hay algo tremendamente humano en esto. Cuando el mundo se pone oscuro, necesitamos un acto que le grite, «No nos vas a tragar». Y algunos pueblos lo hacen con campanas, con pieles, con cuernos, con una estética espantosa, con una energía ridícula, con un ritual que, visto desde el sofá, parece un circo, pero estando allí, por un momento, se siente como una guerra ganada. Y cuando todo termina, cuando el último campanazo se pierde en la calle y el humo se diluye, te quedas con una certeza extraña. El invierno quizás siga,
Pero el pueblo ya lo insultó en la cara, y a veces eso basta.